se invita al doctor Juan Rómulo Carcausto Caya a pasar a la mesa. Sírvase tomar asiento, por favor. Tenga usted muy buenas tardes, doctor Rómulo Juan Carcausto Caya. ¿Rómulo Juan o Juan Rómulo? Rómulo Juan Carcausto Caya. Muy bien, muy bien. Lo iba a invitar para que se retire el tapabocas. Gracias. Doctor Carcausto, vamos a iniciar esta entrevista. Usted ha pasado a la cuarta etapa, que es la entrevista personal. Pues valoramos y agradecemos su participación en este proceso público. Y vamos a iniciar esta entrevista sobre la base de 4 criterios: solvencia, idoneidad. Queremos conocer su trayectoria académica y profesional, la proyección personal que tiene y el conocimiento de la realidad nacional e institucional del Poder Judicial. Entonces vamos a pedirle al doctor Antonio Laaza, un miembro de este pleno, para que pueda comenzar con un conjunto de preguntas, sin perjuicio de que mis demás colegas también se animen a formular otras preguntas adicionales. Doctor de Laaza, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Doctor, muy buenas tardes, le damos nuevamente la bienvenida. Yo desearía saber en unos minutos, conocer un poco su experiencia profesional, conocer un poco a la persona. No sé qué podría decir de usted mismo a los miembros del Pleno. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a cada uno de los miembros de esta honorable Junta. Yo soy graduado en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la ciudad de Juliaca. Luego de egresar me he desempeñado 10 años como abogado litigante en el área penal. Luego ingresé al Poder Judicial y me desempeñé durante 5 años como juez especializado en lo penal. Inmediatamente al 5º año asumí por 8 meses la vocalía provisional y al 9º mes fui nombrado juez superior en la Corte de Justicia de Puno. He estado 1 año y 3 meses como juez superior y luego pasé a presidir la Corte durante 2 años, y al concluir el mandato de la Corte, al mes y medio que concluí como presidente, fui destacado a lo que era la Sala Penal Nacional. Me refiero en febrero de 2013, y ya estoy próximo a estar ya en la Corte Especializada 10 años. Estoy 9 años y pico. En febrero cumplo 10 años y soy uno de los jueces superiores, por no decir, si no soy el 1, soy el 2, más antiguo de permanecer en la Corte Especializada, que ve delitos de crimen y corrupción organizada. Correcto. Esa es mi trayectoria profesional como abogado. Correcto. Dentro de esas líneas, uno de los problemas que aqueja siempre al Poder Judicial es la demora de los procedimientos, la carga laboral. En el supuesto que usted fuera electo por parte de los miembros del Pleno como vocal supremo, ¿cómo afrontaría ese problema de la demora, el retardo? ¿Cómo lo ve usted, habiendo tenido la experiencia de haber trabajado en el Distrito Judicial de Puno y haber asumido un reto mayor? La mora es un mal endémico judicial, así como la corrupción lo es. En relación a la mora hay demasiados diagnósticos de cómo tratar el problema. El tema está que debemos entrar a señalar con suma claridad qué es lo que queremos del Poder Judicial. Si nosotros trabajamos la misión que nos encomienda, tenemos que ver que la mora no se soluciona, como hasta ahora se sigue planteando, con mayor personal. Tenemos que entender que la mora está en la decisión más que en el trámite del proceso. Cuando ustedes sinceramos dónde está la mora, es que no se toman las decisiones dentro del plazo de ley. Todas las decisiones están siempre en el despacho del juez. Por tanto, lo que se quiere no es más personal, como se plantea, sino más jueces. Más jueces. Y tenemos que hacer una racionalidad, una nueva verificación de los órganos judiciales del país.
Tenemos que redimensionar las cortes. No todas las cortes pueden tener los mismos criterios para contar con órganos jurisdiccionales. Nuestra distribución de órganos jurisdiccionales ha sido en función a la distribución política del país y no en función a criterios de acceso a la justicia. Entonces, y yo considero particularmente que tenemos que sincerar en decir, señor, el problema de la demora en el Poder Judicial es la toma de decisión, y la toma de decisión lo hacen los jueces, y si no hay jueces, va a seguir la demora. El personal es importante, pero no está la demora en el trámite, sino en la toma de decisiones. Tenemos que decirle al país cuántos jueces requiere este país, y en dónde, y en qué nivel. Nosotros somos 1.700 jueces, okay, y de los cuales 700 somos jueces superiores. Luego una cantidad menor, jueces especializados, y otra cantidad menor, jueces de paz. Y además, no hemos logrado hasta ahora articular a nuestros jueces de paz no letrados, que ellos están expandidos en todo el país, en todas las comunidades. Nos falta articular, pero tenemos que decir dónde está la mora. Ok. Un cuadrante que para nosotros es muy importante es el manejo de la pauta ética, de lo que nosotros esperamos de un juez. Nosotros tenemos información que usted ha tenido un juicio de alimentos. Y yo lo he señalado, yo lo he puesto con área de transparencia, he puesto el juicio de alimentos, está la sentencia, y la causa ha sido una desinteligencia. ¿Puede explicarnos, sí, por favor? Por mucha razón. Hubo un problema a señalarse, se quedó resolver como tiene que resolverse amigablemente, sin embargo el problema era la afectación de rubros. Se quería afectar todos los rubros que no podemos afectar. En el caso nuestro no podemos poner en cuestión ni distribución los gastos operativos porque no es de libre disposición. Entonces se recurrió a una solución ante el juez y el juez determinó, quedó como señaló el juez, no se impugnó, no se hizo nada y el juez señaló lo que tiene que cumplirse y se debe cumplir y está cumpliendo. Correcto. ¿Y usted en su vida personal podría contarnos cómo es el ciudadano? ¿Usted como ciudadano cómo es? El ciudadano. El ciudadano, usted como ciudadano. Bueno, el ciudadano se rige por reglas. No, por usted, reglas. usted. Sí, yo como ciudadano. Yo me rijo por reglas de orden social, de orden moral y otro tipo de reglas que pueden ser de orden judicial, de orden laboral, de acuerdo a la condición que uno tiene del mundo. Correcto. En ese sentido, yo sí me comporto como un ciudadano. Como un ciudadano que cumple cívicamente, que cumple patrióticamente y que cumple profesionalmente y responsablemente como padre de familia. Correcto. ¿Y cuáles son sus principales valores que usted tiene como ciudadano? Mis principales valores: puntualidad, responsabilidad y firmeza. Y como institucional, independencia e imparcialidad. Correcto. Hablando de otros temas, usted ha tenido la oportunidad de trabajar en el Distrito Judicial de Puno, y ahí nos encontramos nosotros con muchas comunidades. ¿Cómo estima usted que debería ser la administración de justicia con las comunidades campesinas y nativas? ¿Qué mejoras podríamos nosotros esperar que usted podría implementar en el supuesto que la Junta estimase que podría ocupar el puesto de vocal supremo? ¿Cómo haría el tratamiento en un país como el nuestro, que es tan heterogéneo? Es tan diverso, tan plural, tan heterogéneo. Mi experiencia es Puno. Por eso en Puno están ubicados las dos más grandes nacionalidades del país, la quechua y la aymara, y ambas tienen sus particularidades, tienen sus costumbres, tienen su ubicación geográfica y tienen su forma de pensar y su cosmovisión andina. Así como tienen desencuentros, también tienen encuentros. Nosotros hemos trabajado bastante sobre la justicia intercultural, siempre respetando esas divergencias, tratando de entender que el juez de la justicia comunal, o el juez o la justicia comunal, siempre resuelve según su saber entender. Y su saber entender se traslada sobre la base de las costumbres que practica en cada ámbito social. Nosotros hemos nombrado una comisión en su momento que hasta hoy es exitosa. Yo estoy 10 años fuera del departamento, que es exitosa y que está mostrando avances. El primero, que la justicia cultural, ya han aparecido recién también las rondas, en la justicia cultural ellos están respetando el ámbito de la justicia ordinaria. Ya hay una claridad, ellos los delitos que están considerados en el Código Penal no lo tratan. Siempre, si bien es cierto, pueden conocer, aprenden a la gente, con todo ello lo trasladan a la justicia ordinaria.
Ellos ven los problemas más nucleares, más de comunidad. Ojo, hay que diferenciar las zonas donde hay comunidad y las zonas donde hay parcialidad, y las zonas donde hay rondas. Las rondas de Puno no son idénticas a la ronda de Cajamarca. En la zona de Puno, en la zona quechua, la autoridad de gobierno es la comunidad campesina. En la zona aymara, la autoridad de gobierno es el teniente gobernador. Y las rondas aparecieron como un refuerzo a la autoridad comunal como al teniente gobernador. Y que han tomado fuerza, pero allá en Puno siempre van de la mano con la comunidad campesina o con la teniente gobernador, con las parcialidades. ¿No? Esa es una particularidad, y siempre hay un respeto por la justicia ordinaria. Nosotros, a pesar que ha habido algunos desencuentros, pero siempre hay, y comienzan ya a delimitar qué es lo que ellos pueden ver y qué es lo que nosotros debemos ver. Usted ha mencionado el tema de la costumbre, es que es muy relevante e importante. ¿Usted ha participado en algún caso, cuando estuvo en el Distrito Judicial de Puno, donde usted nos pueda manifestar su experiencia que haya tenido que lucidar sobre una mejor administración de justicia? No, en un caso concreto no he visto como judicial, pero como presidente sí impulsé la justicia intercultural. Y en esa experiencia había un equipo dinámico, encabezado por el doctor Laime, que hasta ahora lo encabeza el doctor Laime, que comenzó a trabajar y nosotros acompañábamos en la presidencia. Hemos bajado con él, hemos visto incluso los mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Pero en ellos, digamos, no he visto, no he desarrollado un conflicto, digamos, dentro de un proceso penal, para poder valorar si cuánto es el peso, ¿no es cierto?, de la costumbre en ese accionar, ¿no? No pecaría de dar una información. Entiendo, muchas gracias por esa parte. Usted, a nivel ya del ejercicio profesional como magistrado, ¿ha participado en algún caso que se denomine como emblemático? A ver, creo que soy uno de los jueces que más casos emblemáticos ha conocido en los últimos tiempos. Cuéntenos, háganos conocer al... A ver, desde que estuve en la Sala Nacional, inicié con un caso emblemático que era el teniente gobernador de Cajamarca, el caso Gregorio Santos. Luego de ello vi el caso de los narcoindultos. Luego vi del gobernador Viñas, el caso Tumbes. Luego el caso de un abogado que todavía está en curso y está preso, no me sé la memoria, también lo he visto, ¿no? Entonces hay varios casos que en la actualidad estoy viendo que tienen trascendencia nacional e internacional, en casos de criminalidad organizada, ¿no? Y donde estamos tratando con cuidado y como tiene que ser, ya pegado al derecho. Si usted fuera elegido vocal de la Corte Suprema, tiene que articular algo que es muy importante, que es el presupuesto del Poder Judicial. ¿Qué estima usted cómo debería ser, cómo debería articularse, cuáles son las necesidades inmediatas que debería esperarse de usted como un presidente del Poder Judicial? ¿Cómo relacionarnos con los otros poderes del Estado o con los organismos autónomos constitucionales? Porque cuando hablamos de administración de justicia siempre pensamos solamente en el Poder Judicial, pero también tenemos al Ministerio Público, que directo o indirectamente también administra justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo debería de articularse? Miren, nosotros siempre hemos entendido que el presupuesto es un instrumento clave de gestión. Y en el caso del Poder Judicial, cada año eleva su presupuesto. Aproximadamente en este año más de 3.000 millones ha sido asignado, y lo peticionado de mucho más. Siempre hay expectativas de mucho más. Sin embargo, considero yo que desde la visión del Ejecutivo tiene que entender que el manejo presupuestario no solamente puede ser en función a determinados organismos que administran justicia, sino ver todo en visión. Digamos, por ejemplo, Ministerio Público, Poder Judicial, si no me equivoco, Junta Nacional de Justicia, que también tiene que ver con el sistema de justicia, porque es parte de los puntos claves en el otorgamiento de nombramiento de buenos profesionales. Ver toda una visión y de señalar cuánto de presupuesto se requiere
para recuperar no la confianza pública, sino la legitimidad social, la legitimidad de todos los actores, para que la justicia sea un servicio predecible, una justicia pronta, una justicia eficaz y que sea aceptado por todos. Entonces, yo sí creo que primero tenemos que hacer una reingeniería. Tiene que haber un trabajo de racionalización de personal en todo, tanto por lo que conozco el Poder Judicial y a lo mejor el Ministerio Público, ¿no? Tiene que racionalizar, ubicar el personal en el lugar donde se requiere en función de sus capacidades, cualidades y su experiencia. Y segundo, comenzar a compatibilizar entre ese personal que se va a realizar con la nueva tecnología de punta que está dando muy buenos resultados, ¿no? De tal manera que sinceremos qué es lo que necesitamos. Yo sí creo que si el problema de la mora es el problema de la decisión, lo que se requiere son jueces. Tendremos que discutir qué jueces. Jueces de paz, letrado, jueces de primera instancia, y segundo, ver una reasignación de competencias. Y eso no pasa solamente por cuestiones administrativas, pasa por cuestiones normativas. Entonces, uno solo estatuto no puede resolver el tema de justicia. Tenemos que articular a todos los elementos involucrados en el tema de justicia para con un solo norte comenzar a apuntar y generar liderazgos. Un líder solamente es cuando él lleva un proyecto. Un líder es cuando tenga claro qué es lo que quiere para el sistema de justicia y en particular qué es lo que se quiere para el Poder Judicial. De tal manera que se comience a generar, si no se puede hacer un gran cambio, por lo cual menos cambios parciales, ¿no?, que permitan ir generando un espíritu de cambio. No debemos tener miedo al cambio. El cambio va a venir. Muchos abrazaremos al cambio, muchos se quedarán, pero el cambio tiene que venir. Y no debemos tener miedo al cambio, debemos sumarnos al cambio. Aportar aunque sea un granito de arena. Ese es nuestro aporte. Okay. Entonces hay que tener una visión integral del problema de justicia. Ok, muchas gracias, doctor. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la ASA. Doctora María Zavala. Gracias, señor presidente. Reitero la bienvenida al doctor Carcausto Caya. Doctor, ¿usted se considera una persona impulsiva? Impulsiva no, firme, consistente. Soy vehemente, soy gente que defiende sus principios con firmeza. Ya. Siempre ha sido así, bueno, es mi temperamento que lo mantengo y lo digo, siempre lo he dicho. O sea, pero controla sus impulsos. Sí, no falta respeto a nadie, no agrego a nadie, sino que le pongo vehemencia, fuerza a mi forma de afirmar mis ideas. Porque lo otro, puedo bajar el tono, puedo humillarme, pero sería presentar una personalidad que no lo soy. Lo que me han visto por la televisión, lo que me han visto por ahí, esa es mi forma de ser, ¿no? Hay veces incomoda, pero el hombre tiene que aflorar como lo que es. ¿Cuál es la mayor debilidad que tiene Rómulo Juan Carcausto Caya? La mayor debilidad es no haber tomado una opción por irme a preparar en jurisprudencia en el extranjero. No me he preparado. Es una debilidad profesional que hasta ahora me pesa no haber salido al extranjero, en este caso a España, a beber de esas fuentes del derecho para mejorar. ¿Para ustedes es una debilidad, una falta de oportunidad o de decisión? ¿Qué es? Decisión existe, oportunidad puede ser, más que debilidad. Tiene usted razón. Es una falta de oportunidad para mí. Pero lo voy a hacer. Estoy tratando de que la Corte Suprema me dé 8 meses de licencia de vacaciones, porque me den 8 meses de vacaciones para ir a hacer mi curso y no perjudicar ni económicamente al Estado, sino con mis vacaciones que no he gozado, hacer los esfuerzos para irme a ganar unas experiencias, mayor experiencia en la jurisprudencia que me pueda servir en el área que yo conozco, que es penal. Pero hay también maestrías, diplomados online. Sí los he hecho, doctor, y está acreditado. Sí los he hecho la Academia de Magistratura, he hecho vía virtual un promaestro en Jaén, España, no, pero siempre es bueno ir a ver a la misma fuente, a verificar cómo va la administración de justicia en aquel país que tanto irradia
que tanto influye en nuestro sistema jurídico. A veces se dice de que uno trae a nuestro país sistemas que no están de acuerdo con nuestra realidad. ¿Qué opina usted de eso? Esa es una opinión válida, pero ya lo estamos globalizando. La justicia se globaliza y hay jurisprudencia que sirve a temas que todavía nosotros no conocemos, que sirven. El problema está que una cosa es ir y traer y copiar todo lo que se dice, otra cosa es tenerlo como elemento de ilustración, como instrumento formativo para tener mayor conocimiento y poder aplicar a los casos concretos que se dan en nuestro país, en función de nuestra norma, por supuesto, porque nuestra norma tiene sus particularidades diferenciadas a las normas de otros países. En la eventualidad que usted sea nombrado juez supremo y usted llega a la sala plena, a la primera sala plena donde usted va a debutar, y le dan la oportunidad de presentar usted una iniciativa legislativa con relación al sistema de justicia, ¿cuál sería lo que presentara usted? En concreto, una en concreto es la distribución del plazo de la prisión preventiva entre los operadores de justicia. Es decir, queremos en inmediato que el plazo que se da por la prisión preventiva sea redistribuido entre el cumplimiento de la función fiscal y el cumplimiento de la función judicial, porque los plazos se están venciendo y no se señala quiénes deben ser los responsables. Pero se necesita, disculpe doctor, para eso una iniciativa legislativa, sí, una ley. Se necesita una ley, porque recuerde que el principio de legalidad en penal es vital. ¿Y cómo sería en ese caso? Nosotros trabajamos en la propuesta inicial cuando se nos tomó el ensayo y dijimos, señor, trabajemos por tercios. Del plazo total otorgado por la judicatura para la prisión preventiva a un ciudadano, 2/3 debe ser considerado para la investigación preparatoria y 1/3 para la etapa intermedia y el juzgamiento. Si por ahí existiera la necesidad de prolongar, solamente se prolongaría si el caso está en juicio oral. Esto nos permite acelerar el sistema de justicia y, segundo, ver responsabilidades. Porque cuando se vencen los plazos y el juez tiene que dar la libertad por mandato de la ley, al que le echan la culpa siempre es el juez. Y nadie dice, señor, qué pasó con el plazo y dónde se demoró el resto del plazo. Y sin embargo, asignando ello, vamos a impulsar que los operadores de justicia asuman responsablemente el plazo que se le dé y también respondan si en caso no lo cumplan. Plazo perentorio. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias, doctora Zavala. Doctora Tello, ¿tiene algunas preguntas para el doctor Carcausto? Sí, muy breves y muy cortas. Doctor Carcausto, usted, como nos ha dicho, es uno de los magistrados más antiguos actualmente en la Corte Superior Nacional. ¿Cuál es el mayor problema que usted afronta para el mejor desempeño de sus funciones? El problema, el tema que, digamos, todavía no hay mucho problema porque todavía estamos manejando con responsabilidad la cosa. Parte del informe es que nosotros estamos al día, es verificable, es objetivo y estamos al día. El tema está que en la complejidad de los casos, porque vienen pluralidad de delitos y pluralidad de casos, se está comenzando a venir grandes incidentes, grandes expedientes, y que nos falta que ello sea procesado debidamente en el sistema de expediente virtual. Se está trabajando bastante para el expediente virtual, pero la cantidad de información que se tiene, por ejemplo, en la investigación preparatoria, hace un poco problemático, y por eso que hemos comenzado a trabajar desde la expediente virtual, desde la etapa intermedia, es decir, la acusación controlada con la prueba admitida se ha ingresado virtualmente, de tal manera que todos los operadores de justicia judiciales puedan tener acceso a ese expediente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que podemos visualizar por el momento.
Doctor Carcausto, uno de los grandes temas en debate y que incluso ha merecido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el tema que usted mencionó hace un momento, la prisión preventiva. Los plazos se considera que son excesivos. Yo entiendo que en casos complejos se requiere tiempo. Desde su perspectiva, ¿está bien, es razonable el plazo que se ha señalado como plazo máximo cuando se trata de organizaciones criminales y la extensión del mismo? Los casos son concretos, pero yo creo que 3 años más una prolongación de 12 meses son 4 años de prisión preventiva. Y cuando, por ejemplo, ya en línea, ¿no? En la base de activos, los que han entrado con prisión preventiva, todos están libres, estamos en etapa intermedia y todos libres. La prisión preventiva se agotó y podemos decir que el fin instrumental de la prisión preventiva tiene un fiasco. En el caso de los delitos en fragancia delictiva, como son el tráfico de drogas, se hace todo el esfuerzo porque se cumplan los plazos. Y ese es nuestro gran problema. Cuando llegan con los plazos finales, nuestros jueces de primera instancia tienen que trabajar jornadas maratónicas, días y noches, que permitan respetar el plazo y evitar, a lo mejor, que no existe un pronunciamiento antes del plazo de la prisión preventiva, ¿cierto? Yo sí creo en una justicia de garantías. Todo código procesal es un código de garantías. Si un código procesal no tiene garantías, no es código procesal. En ese sentido, tenemos que ver y respetar lo que ha hecho el acuerdo plenario. La Corte Suprema ha señalado con suma claridad. Mi pregunta, disculpe señor, si yo entiendo y conozco lo que dijo la Corte Suprema, yo le pedía era su opinión sobre la razonabilidad de estos 36 meses prolongados a 12 meses más por las críticas que hemos recibido de organismos internacionales de defensa de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión personal? Mi opinión es que es demasiado. Demasiado. Es demasiado plazo. 4 años es demasiado plazo. Como prisión preventiva. Como prisión preventiva. Bien. Gracias, señor. Gracias, doctora Tello. Doctora Antonella Laza, usted tiene... Bueno, perfecto. Doctora Antonella, adelante, por favor. Gracias, señor. Renovando el saludo, doctor. Gracias, doctora. Tengo ahí, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? En el 2015 se han planteado objetivos de desarrollo sostenible, van a la redundancia. Y se sostiene que el sistema de justicia juega un rol muy fundamental, especialmente en los conflictos patrimoniales, en violencia de género, combate al crimen organizado y la corrupción, entre otros. ¿Qué mecanismo o instrumento usted propondría para incrementar la confianza y legitimidad del Poder Judicial, resolviendo estos casos? Administrar justicia es dar seguridad jurídica tanto al ciudadano de a pie como a la gran empresa que invierte. Los dos problemas a resolver, principalmente entre muchos, es la corrupción y es la mora. Ello debe centrarse con políticas institucionales a comenzar a combatirlos. La corrupción, hay instrumentos de orden interno como también de orden externo que tienen que hacerlo. Perdón, le rogaría algún instrumento, un mecanismo en orden interno del Poder Judicial. Acabar con la mora. Comenzar a aspecto, otro tema. En relación a lo que me pide, a la seguridad jurídica. Sí. No, predictibilidad de los fallos oportunos, ¿no es cierto? Atención al usuario, en forma incluso personal. ¿Y nos podría precisar cuál es la buena práctica o el mecanismo para que en la Corte Superior Nacional estén al día y que pueda aplicarse a otros órganos jurisdiccionales? Bueno, en honor a la verdad, la Corte Nacional tiene dos aspectos. El nuevo Código Procesal, que está a su carga manejable y al día, y la liquidación de procesos que tiene con derechos humanos, que tiene un buen tiempo procesándose, ¿no es cierto? Que es con lo que es todo lo que es el Código de Procedimientos. Lo que estamos viendo nosotros
es que estamos utilizando los medios tecnológicos para ejercer nuestra función. Un ejemplo pequeñísimo que va a pasar a la historia. Nosotros, para hacer juicio, nos comunicamos con 4 o 5 penales a la vez, porque los internos están casi en la cárcel del país, nunca están juntos, porque son de criminalidad organizada. Y era un problema trasladarse a un penal porque no se podía comunicar. Hoy, con el uso de los aparatos tecnológicos, la videoconferencia, en tiempo real nos podemos comunicar con los 5 o 6 penales. ¿Y eso qué significa? Nos ahorra tiempo de traslado, porque ir al penal es 2 horas de ida, 2 de vueltas, casi 4 horas al día, trasladarse al penal. ¿No? Segundo, problema de seguridad. Y tercero, esos tiempos se recuperen para producir mejor. Entonces, la virtualidad de los procesos, en el caso de nuestra experiencia nuestra, está garantizando que en tiempo real podamos desarrollar todas las causas, pero se genera un problema. Nuestros penales no están preparados para ellos, ¿no? Falta implementar desde la política, desde el INTE, en relación con el Poder Judicial, salas de audiencia de los penales, de tal manera que exista varios canales virtuales para diferentes juzgados, porque recordemos que en los penales no solamente están los presos de la Corte Nacional, sino están los presos de las cortes del país. Entonces, ello ha potenciado, y el tiempo que no nos trasladamos sirve para ejercer mejor la función. Gracias por su respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Tumelán. Doctor Aldo Vázquez, ¿se anima a unas preguntas al doctor Carcausto? Sí, por supuesto, gracias, presidente. Reiteramos la bienvenida, doctor Carcausto. Una de las primeras preguntas fue en relación a un tema vinculado a los gastos operativos. ¿Qué porcentaje de los gastos operativos es objeto de rendición de cuentas? En su oportunidad era 10%. Ahora, por el problema de pandemia, bajaba, si no me equivoco, a 3%. Solamente temporalmente. ¿Y el diferencial no rendido no es dispuesto libremente? Sí, pero nosotros tenemos que declararlo con una declaración jurada. Correcto. Y segundo, normativamente, ello no constituye parte ni de la remuneración, ni parte para beneficios. Lo tengo claro, pero ¿cuál es su juicio, casi diría moral, en relación a la aplicación de estos recursos cuando se trata, por ejemplo, de un contexto de proceso de alimentos? No, eso está definido. Yo he señalado, como ustedes pueden leer los documentos que yo he alcanzado. No me refiero al caso en particular, me refiero a su concepto en general. Y nosotros hemos señalado que todo es afectable de lo que es la remuneración más el bono de producción, que eso sí es reconocido como parte de libre disponibilidad. Es que es un problema normativo. Yo no puedo transar, o no se puede transar algo que la ley me prohíbe. Eso, más allá del tema normativo, ¿cuál es su juicio personal? Lo que estamos buscando los jueces, la conciencia, lo que están buscando los jueces es que los gastos operativos sean parte de los ingresos de remuneración y que puedan ser afectados absolutamente para todo y en todo. Pagar impuestos, cumplir obligaciones. Digamos que cualquier reconocimiento sobre el uso de esos recursos en materia alimentaria estaría condicionado a que primero se incorpore eso como parte de la remuneración. Sí, es que la norma lo señala así, y así lo señalan las sentencias de Por eso de yo los le pedía jueces. su juicio. No, mi juicio no, mi juicio es que todo debe ser afectado. Mi juicio es que todo debe ser afectado. Pero el problema está que yo no puedo disponer, porque después me dice, usted siendo juez superior, ¿cómo usted puede irse contra la norma y afectar una norma? ¿No es cierto? Entonces, porque ahí sí tenemos que responder que conociendo la norma, afectemos la propia norma. Pero éticamente, bueno, todo debe ser afectado. Todo, absolutamente todo. Incluso si es que yo trabajara como profesor, también. ¿Se ha referido usted a la, digamos, como propuesta, plantea usted la necesidad de más jueces en nuestro país? ¿Usted más o menos identifica la relación, el porcentaje de jueces por habitante en el Perú? ¿O digamos, la tasa de jueces por habitante en el Perú? No tengo esa información. Diría capaz una
una falsa información. Los datos no están muy actualizados cuando uno los busca a nivel comparado, ¿no? El Centro de Estudios de Justicia para las Américas tiene alguna data, pero no muy actualizada. El Perú en realidad andaba hace algunos años a mitad de tabla, ¿no? En algún momento dijeron que lo óptimo era un juez por cada 10.000 habitantes, pero en el Perú eso era uno, creo, por más de 43.000, 46.000 habitantes. La tasa se suele medir por cada 100.000 habitantes. En el Perú hace algunos años era de 8,3 jueces por cada 100.000 habitantes, pero ahora debemos estar bastante mejor que eso, ¿no? Pero, claro, cuando aludimos a la necesidad de mayor número de jueces, naturalmente, pues, es interesante hacer comparaciones para poder ver cuál es la realidad en otros países, cómo se comporta el sistema también con otros, digamos, con un número mayor de jueces, ¿no? Pero evidentemente hay también, y uno puede establecer correlaciones entre el nivel de eficiencia e incluso de confianza ciudadana, también en relación al número de jueces. Pero, en fin, quería preguntarle al respecto para ver en qué medida estaba al tanto del tema, ¿no? ¿Usted conoce la tasa de litigiosidad en el Perú? Es decir, ¿el Perú es un país especialmente litigioso? ¿Ha tenido oportunidad alguna vez de recibir información al respecto? He leído artículos que señalan que somos una cultura litigiosa. No tengo el dato estadístico en concreto, pero todo lo que he leído apuntan de que culturalmente la sociedad peruana como tal, más allá de lo plural que seamos, tiene la cultura del litigio. No es de la autocomposición, sino busca la heterocomposición. Sí, en realidad la tasa de litigiosidad, ¿usted comprende, digamos, cómo se compone la tasa de litigiosidad? No, comprendo que es el litigio, pero no tengo el indicador de la tasa de litigiosidad, ¿no? Porque entonces usted me dijo 8.3 por 100.000, y yo calculaba que era 1 por 10.000, ¿no? Entonces, no por mil, por ahí... dijo, 1 por 1.000, pero bueno, 1 por 1.000 dijo. La tasa de litigiosidad se calcula en función del número de expedientes en giro, también por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y a partir de eso se hacen comparaciones. El Perú también está más o menos a mitad de tabla ahí, ¿no? Pero se lo preguntaba en realidad porque son, me parece, aspectos claves para poder eventualmente articular la propuesta. Muy probablemente usted tiene razón, en el sentido de que se necesitan más jueces, pero para poder afirmarlo con contundencia seguramente necesitamos también el conocer la tasa de litigiosidad, el establecer algunos indicadores comparados. Le agradezco, doctor Carcausto. Muchas gracias. Gracias, doctor Vázquez. Doctor Carcausto, yo solo tengo una pregunta que quisiera hacerle, que tiene que ver con el tema de... quiero saber su concepto de política criminal de un juez, y de un juez que posiblemente puede ocupar un cargo de juez supremo. ¿Cuántos años usted me dice que ya está en la justicia penal? Debo haber unos 18 años. 18 años. Y usted, me imagino, que alguna vez habrá abierto la ventana de su despacho para mirar lo que pasa en la sociedad, después de haber procesado expedientes en números impresionantes. ¿Qué reflexiones tiene un magistrado penal sobre todos los tipos de delitos que procesa diariamente? ¿Qué mirada, qué reflexiones le genera lo que está pasando en la sociedad? Porque yo, y no sé si usted coincida conmigo, pero no, creo que no es el juez el de limitarnos a resolver el expediente, ¿no? Tenemos que buscar un juez probablemente un poco más comprometido con la democracia, ¿no?
¿Qué reflexiones tiene usted, doctor Carcausto, en esos 18 años de experiencia en el sistema de justicia penal con lo que está pasando en la sociedad? Nosotros somos jueces constitucionales y jueces democráticos, ¿no? Ese es el marco. Lo que está pasando en la sociedad, primero que es un problema global, pero lo que se está expresando en el país por los índices delictuales pareciera que estamos ingresando a un estado en descomposición, ¿no? Si uno ve, digamos, los principales delitos, primero, tráfico de drogas, donde están comprometidas ya no simplemente los grandes, ¿no? Familias que antes sembraban la coca, hoy producen hasta el clorhidrato. Si vemos el problema de lo que es el delito contra el patrimonio o la inseguridad ciudadana, que antes era el simple cogotero o arrancador, hasta el uso de la violencia armada, ¿no? Los delitos de inseguridad ciudadana. Si vemos el tema de violencia contra las damas o las mujeres expresadas en el feminicidio, es un indicador que no ha existido en la historia del país. Y como ello, vemos que como sociedad nos estamos iniciando una descomposición social, ¿no? Muy bien. Ahora, yo le pregunto, precisamente yo quería que llegue usted ahí. ¿Y qué hacemos con toda esa casuística, toda esa información que se queda en los juzgados, en las salas, se quedan en los expedientes? Entonces, claro, si usted fuera juez supremo y como usted lo dice, un juez democrático, ¿usted cree que podría generar diálogos con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, para que toda esa información criminógena que hay en los juzgados, en las salas, eso no lo sabe el Ejecutivo, no lo sabe el Legislativo? Entonces, ahora todavía hay una tendencia importante en los diálogos entre cortes, pero ¿cuál es su valoración si es que usted promovería desde la Corte Suprema diálogos con los otros poderes del Estado para analizar toda esa información criminógena? ¿Usted cree que eso afectaría su independencia judicial? ¿Afecta o es una actitud que va más allá de los roles y de las funciones de una Corte Suprema? Solamente resolver los expedientes, en última instancia, confirmar y punto, y ahí quedó la labor del juez. No, yo creo que no. Tenemos que ingresar, tenemos que ser conscientes que la sociedad requiere de nosotros. ¿Quiere buena justicia? Sí, pero toda la información que tenemos tiene que ser procesada, y creo que se ha procesado. El tema está que tenemos que tener una capacidad de persuasión y un compromiso para lograr que los otros poderes del Estado, instituciones del Estado, asuman, no declaren política de Estado, sino asuman firmemente con decisión de encarar esos temas, que van más allá solamente del problema de justicia, que tiene que ver con problemas de educación, con problemas de salud, con problemas de la relación personal, con problemas de sociedad. Es todo un globo, porque si queremos salvar la sociedad, tenemos que salvar a la misma sociedad y principalmente a la familia. Pero esa información requiere. A excepción de algunos magistrados de la Corte Suprema que sí buscan los espacios para comentar eso, pero de parte del Poder Judicial no hay, digamos, una propuesta de buscar diálogos, y por parte menos del Ejecutivo y del Legislativo. O sea, hay un divorcio entre los dos poderes y el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene toda la información criminógena procesada jurisdiccionalmente, pero no hay esos diálogos. ¿Usted los promovería si fuera juez de la Corte Suprema? Por supuesto, por supuesto. Si yo soy de los que reconocen que nos estamos descomponiendo como sociedad y tenemos información, tenemos que trasladarlo a todos los poderes del Estado, a buscar un compromiso, si cabe el término, un compromiso político e institucional de encarar, porque si no encaramos, esta sociedad va a seguir avanzando como está, y como está, ahí va a ser un Estado fallido. Y lo que no queremos es que sea un Estado fallido, sino
dándonos cuenta, teniendo información, haciendo políticas de Estado y teniendo compromiso y liderazgo, a hacer un compromiso de todos aquellos para salvar a la sociedad, empezando por salvar a la familia. Este pleno está muy agradecido con su participación en esta entrevista personal, en realidad su participación en general en este concurso, doctor Carcausto. Muchísimas gracias y puede usted retirarse cuando lo estime conveniente. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.